Hola, ¿qué tal? Continuamos hablando acerca del crecimiento y desarrollo celular. Ya habíamos hecho una primera parte en donde mencionábamos a qué se refería lo que era un ciclo celular y después hablamos de una parte muy interesante que fue la mitosis. Pues bien, ya habíamos hablado de cómo a partir de esta generación de nuevas células podemos tener lo que es la reestructuración o reemplazo de piel o de algún tejido cuando tenemos alguna lesión o daño, pero eso es para las demás células del cuerpo, pero ¿tienes idea de cómo se producen el aspecto de las gónadas sexuales o los gametos, cómo se forman? Pues si no tienes idea, aquí la respuesta. Estamos hablando acerca del proceso de meiosis, que es una parte donde también se presenta una división celular y a diferencia de la mitosis donde hablábamos de células diploides, a partir de esa doble replicación vamos a tener células haploides. A diferencia de la mitosis donde tenemos dos células diploides, 2N, ya mencionábamos que ese N se pone N porque en realidad estamos hablando de todos los animales. El cariotipo de un ser humano tiene distinta cantidad de cromosomas que el cariotipo de cualquier otro animal, entonces por esa razón que hacemos referencia a la N como cantidad referente a lo que serían los cromosomas, ¿sale? Entonces, en la meiosis tenemos dos partes. Y se hace dos partes, ¿por qué razón? Pues porque tenemos células diploides, que cuando se hacen estos procesos vamos a tener al final 4 células haploides. Estas 4 células dan origen a lo que son los gametos sexuales, súper importantísimo. Aquí la parte medular de la meiosis radica en la profase, ¿por qué razón? En la profase vamos a tener la generación del leptonema, del cigonema, del paquinema y la diacénesis. Estas van a permitir lo que es la recombinación genética, a diferencia de la mitosis, en donde se generan células con material genético idéntico, es lo que hace fascinante a la meiosis. Aquí vamos a tener una situación de lo que sería una inconveniente o una situación de intercambio de material genético. Es por ello que pues es sumamente fundamental entenderle, porque también da explicación a lo que son algunos problemas genéticos. Algunos problemas genéticos a nivel reproducción se pueden generar habitualmente en la parte de la anafase 1. Entonces es importante identificar estos dos procesos porque permiten precisamente esa situación de la generación de los gametos. En el caso de las mujeres, de los ovocitos, comúnmente llamados óvulos, y en el caso de los hombres, de los espermatozoides. Así es como se da generación a este tipo de gónadas. Tenemos prácticamente la misma situación. La parte de la meiosis 1 es muy similar a la mitosis, porque a partir de lo que es un acomodo ecuatorial, una placa ecuatorial de cromosomas, ¿qué va a ocurrir? Nuevamente tenemos el uso de la célula, el cual va a jalar a partir de los centriolos a los cromosomas. A partir de esta situación, ¿qué va a suceder? Pues ahora tenemos que se van a colocar nuevamente en los casquetes polares de la célula y después, ¿qué va a ocurrir? Pues por estrangulamiento vamos a tener, a partir de una célula, vamos a tener 2 células. Vamos a observar cómo se lleva a cabo este proceso. Tenemos ahí el centrómero, prácticamente la anafase 1 mencionábamos, se van a separar esos cromosomas, están siendo alejados hacia lo que son los polos de los casquetes polares de lo que sería el asunto de la célula, y esto va a permanecer, en el caso del centrómero permanece intacto, pero los cromosomas se van a alejar. ¿Qué va a ocurrir después? Tenemos la parte en donde nos menciona que se va a generar lo que es un estrangulamiento de la célula, y en ese estrangulamiento lo que vamos a generar es se genera una nueva membrana celular. Hay que recordar, en la cariogénesis es parte de lo que sería la generación de una nueva membrana, cariocinesis, y después en lo que es la citocinesis lo que se va a generar es un nuevo citoplasma, es decir, vamos logrando mediante 2 divisiones continuas las 4, en este caso las 4 células haploides. Vamos a observar cómo está este asunto. Ahí se separan, el estrangulamiento lo que ocasiona es que ahora tengamos 2 células en donde ya hay una recombinación de material genético. Esta recombinación de material genético es lo que nos hace distintos a la parte de la mitosis. En la mitosis pues simplemente se hace la división y a partir de una célula tenemos 2 células hijas. Qué interesante, aquí podemos generar o podemos hablar de los caracteres para las gónadas femeninas y para las gónadas masculinas, ¿sale? Entonces los ovarios con los ovocitos
ovocitos, en el caso de los hombres, los testículos con los espermatozoides. Ahí podemos observar cómo se lleva a cabo esta situación. Cuando ya tenemos la parte 2 de la meiosis, lo que se hace es permitir ya la generación de las 4 células haploides. Ahí podemos observar la animación, cómo se va generando esta situación de la que ya aquí tendríamos la intercinesis para hacer la generación de lo que son nuestras 4 células haploides. Ahí tenemos la animación, observamos cómo se forma la placa ecuatorial, se alinean los cromosomas y ahora vamos a tener células en las cuales el material genético va a ser a partir de lo que son 23 cromosomas, 23 dotados por parte de la madre y 23 dotados por parte del padre en el caso de los seres humanos. Así es como se presenta esta situación de lo que sería la meiosis. Ahí observamos. Se presenta la segunda parte de la meiosis, a diferencia que en la parte 1 teníamos nada más una división. Ahorita vamos a comenzar a mencionar o a generar por qué razón al final tenemos a partir de una célula, por meiosis vamos a tener la generación de 4 células. Estas células, mencionábamos, son haploides. Esta situación nos va a permitir esa generación. Tenemos la telofase 2 que nos menciona que es una analogía de la telofase en la parte de la mitosis y que obviamente en la citocinesis se van a separar esas células. Ya se genera un citoplasma para una célula hija. Al inicio teníamos una célula por meiosis. ¿Qué pasa ahora? Pues en la telofase 2 vamos a tener lo que son 4 células. ¿Sí puedes observar? Tenemos una, se genera una primera división que es la meiosis 1 y después viene una situación de continuidad en lo que sería la meiosis 2. En esta parte de la meiosis 2 vamos a generar lo que son 4 células. Ahí observamos. Y ahora ya no solamente tenemos una, ya tenemos una célula madre que da origen a 4 células hija. En esta parte lo que se presenta es una situación de reducción. ¿Qué va a ocurrir? Pues ya tenemos lo que son los números de cromosomas, ya tenemos una situación donde hay una variante en cuanto a lo que es la mitosis y obviamente la meiosis nos va a permitir tener una continuidad de material genético recombinado y obviamente nos permite la generación de esta situación de la sexualidad. ¿Sí? Muy importante porque es una forma de explicar cómo se va a generar esa diferenciación sexual, o bien eres un varón o bien eres una mujer. Entonces aquí está la situación de explicación mediante lo que sería la asimilación y los procesos de división celular. Tenemos un ciclo celular integrado por la situación de lo que sería la parte de la interfase, que es la parte más larga, después tenemos la división mitótica y finalmente vamos a tener una meiosis que nos va a permitir esa situación de continuidad de vida. Esas gónadas que van a producir los gametos van a permitir que más adelante la generación de otro nuevo individuo se pueda dar por la situación de lo que sería la fecundación. Espero haya sido de tu agrado esta información. Pues bien, si decides consultar esta información, te invito a que ingreses a los links. Es muy importante que también consideres, agradecemos el apoyo por este material, a las siguientes páginas. Si quieres consultar el ciclo celular, ahí ingresas a lo que es memberstripod.com, mitosis, y para consultar la parte de la mitosis está Biomodel UA. Y si quieres hablar acerca de lo que es la meiosis, está biología.edu.ash. Espero que las consultes. Muchas gracias.